te acostarás sin ver una cosa más. Buenas noches, señores. Como nos conocemos desde hace mucho tiempo, creo que podemos hablar con toda la confianza. Miren ustedes, hasta ahora han venido viendo siempre lo que hay delante. Creo que ha llegado el momento de que a partir de ahora vean lo que hay dentro, ¿no? Y más que lo que hay dentro, lo que hay detrás. Pero todo dentro de un orden, como corresponde a esta casa. Aunque bien mirado, todos somos mayorcitos. Parece que fue ayer cuando Marisol era una niña. No han pasado tantos años y Marisol es ya una señora casada y requete casada. Tu lo sai che il tuo mondo è qui vicino a me. Tampoco Karina es una niña. No han pasado tantos años y ha tenido tiempo de casarse y de descasarse, con lo bien que le sentaba el traje de novia. Nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie que se oponga a nuestro amor. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Joselito ya no es aquel pequeño ruiseñor, sino un señor con toda la barba. Voy a partir muy lejos de aquí y caminar perdido en la ciudad. ¿Y qué me dicen de Lolita Flores? Hace nada, una mocosa, y ahora haciendo la competencia a su propia madre. Mi madre como artista es fuera de lo corriente, es fuera de lo normal. Como madre igual también, porque tampoco es una madre normal. También, ella no tiene límites, se pasa, vamos, te quiero decir... Y hay hijos para eso, para que digan que te pasas. Eso de pasarse está muy de moda entre la gente joven. Y tienen razón, la gente mayor siempre se pasa. No te vayas a pasar. Si me permiten... ¿Pasarme de qué? Sí, de muchacho Palomo, no. Palomo. Porque tú sabes que de muchacho yo no. Palomo. A ver, yo soy un tío, a lo mejor más que tú, 20 Se refiere a la edad. Oye, ten cuidado las cosas. Bueno, pues no te vayas a pasar, ¿eh? Momento. De muchacho nada. ¿Qué temperamento el de Palomo Linares? Todos fuimos así en su día, si lo sabré yo. Conocí hace unos 10 años a un muchacho que tenía unas ideas rarísimas en la cabeza. Un tipo peligroso, quería arreglar el mundo. Quizás aún estemos a tiempo. Pero, claro, muchos no querrán. Se trata de volver a aquella organización social de primeros de siglo en España, donde, por ejemplo, y en una casa de la calle de Serrano, vivían sin problemas 5 clases sociales. En el primer piso, el profesional liberal, el médico o el dentista. En el principal, el aristócrata. En el segundo, el funcionario de la administración. En el tercero, el militar. En el cuarto, el comerciante, tendero o menestral. Y en los quintos, abuhardillados, a veces
hasta los peones de albañil. Y nadie se incomodaba. Y menos mal que no le permitieron decir todo lo que pensaba. Un día estaba cantando don Jaime de Mora y Aragón en un programa. Y no se le ocurrió decir otra cosa que esta para despedirle. Antes eran los juglares, los bufones del pueblo los que entretenían a los aristócratas. Ahora, gracias a la televisión, son los aristócratas los que entretienen al pueblo. Pero qué muchacho más insensato. Bien es verdad que eran otros tiempos y todo empezaba a cambiar en este país. Las que siguen igual son las sardineras de Santurce, que cantan aquello, lo de siempre. Lo de desde Santurce a Bilbao. Vengo por toda la orilla. Bailan jotas que aprendieron de crías. En ese ramica verde. O demuestran que están al día y aprenden a bailar el Casachón. Las sardineras de Santurce bailaban el Casachón y ya no eran solo ellas las que enseñaban la pantorrilla. Todas las mozas de España se habían puesto la minifalda, los muchachos habían dejado crecer las melenas y empezaba la más importante de las guerras. La guerra entre los padres y los hijos. Mi padre lo que menos le gusta es el pelo, pero tendrá que aguardar hasta que llegue la mili. Eso sí, él está dispuesto a aguardar que a lo mejor, te corta el pelo algún día de estos. ¿Usted, don José, no reacciona? ¿Qué piensa de las melenas de su hijo? Pues que las lleva demasiado largas. Que se debían de llevar más cortas, o por lo menos que si todo el mundo fuera igual que él, o poco más o menos no me llama la atención, pero cuando las llevan demasiado largas no lo veo correcto. ¿Qué lucha debieron mantener aquellos primeros yeyes? Y eso que la Iglesia empezaba a respirar aires posconciliares. Asómbrense ustedes. Fueron las monjas de los colegios las primeras que apoyaron a aquellos contestatarios. Yo casi estoy de acuerdo, pero también añado a esto que en general los yeyes son personas como corrientes, ¿no? Lo que pasa es que tienen unas inquietudes dentro que tratan de manifestarlas. Uno de una manera más exageradas, otro de menos, pero por lo general yo veo que son gente extraordinaria y buena. Después de oír estas cosas, no es de extrañar que incluso aquel muchacho se llevara las manos a la cabeza. Hasta las monjas de los pueblos están con los yeyés. Pero no terminó la cosa ahí, no. Vivir para ver. 3 años más tarde, no solo estarían de acuerdo con los yeyés las monjas, sino que ellas mismas se soltarían la melena y disfrazadas de doña Inés aparecerían bailando pop en televisión. Entre el concilio, el turismo y la tecnocracia, en los años 60 el país sufrió cambios fundamentales. Ya la gente seguía mirando al cielo, sí, pero no era para otra cosa, sino para ver llegar a los aviones. Douglas Super DC-8, el Boeing 747 y un Boeing. La Lufthansa. La técnica y el progreso parecían llenarlo todo en aquella España que estrenaba desarrollo. En varias ocasiones en programas juveniles preguntamos a los chicos: ¿No os interesa la política? Pues no sé qué decirle. Yo solamente estoy en mi trabajo, en mis cosas. Solamente podría decirle que solo me interesa el dinero, no la política. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren los caciques sino que vosotros no os intereséis por la política? Para así ellos mejor mangonear a sus anchas. Pero de nada servían estos argumentos. Los chicos de los años 60 estaban convencidos de que en esta vida lo importante era ganar dinero, tener un buen coche, ir a Torremolinos a ligar y hacer un curso de informática. Qué bien reflejó Mercero en Los pajaritos estos nuevos españoles computerizados. ¿Cuánto tiempo hacía que estos hombres no habían oído cantar a un pájaro?
Pero ya la suerte estaba echada. Toda una generación de españoles estaba dispuesta a renunciar a estos y a otros pequeños placeres a cambio de convertirse algún día en ejecutivos. Muchas veces nos ocupamos de ellos en televisión. Muchos aquí en el comedor de Barajas hacen sus llamadas telefónicas para resolver todas las gestiones y en el restaurante ultiman los negocios o compran voluntades. El señuelo de los negocios fáciles y la ansia de emular a los hombres de acción habían perturbado al hombre español. Había que ser rápido, agresivo, estar todo el día colgado del teléfono, como los héroes de la tele. ¿Sí? Salió bien todo. ¿Quieres hacer algo por mí? Ve al mejor médico. Esta obsesión por el uso del teléfono tenía que terminar mal. Tanto va el cántaro a la fuente que... Tanto fue el español a la cabina que... En este preciso instante quedaba marcado el destino de José Luis López Vázquez. Y a partir de ahora jamás podría liberarse del San Benito del teléfono. Menos mal que la Telefónica le contrataría para anunciar las Matildes. Pero bueno, ¿qué haces tú aquí? ¿Pero qué sería de la televisión sin los anuncios? La gente está muy equivocada. Siempre hubo anuncios. Lo que ocurre es que no había televisión. Que si no... Si usted se da cuenta de que ya no atrae a su ser amado, ha llegado el momento de tomar una decisión. Realce su figura de una forma natural, cómoda y espontánea, con el cuadrado básico de Kaitex, el diseño femenino de prestigio universal. Con el cuadrado básico de Kaitex se encontrará usted íntimamente segura, deliciosamente femenina, y volverá a gustar a su ser amado. Cuadrado básico de Kaitex. Primavera para su cuerpo. Pero se engañan quienes creen que la publicidad es el único sostén de la televisión. Sin sostén de ningún tipo, tal y como se ha demostrado, también funcionan los programas. Tengo el cuerpo empapado de mi patria. Soy de tierra caliente. Tengo raza defendiendo a mi gente. Soy montaña, siempre tiro de frente. Soy de España. Cada uno anuncia lo que tiene y todo el mundo hace publicidad, hasta Rodríguez de la Fuente. Para el buen montañero, unas buenas botas de escalada forman parte de su cuerpo. Complementan sus extremidades y yo diría que hasta su corazón. La suela antiderrapante, hasta con ventosas en algunos casos, se adhiere de tal manera al cuerpo y a la mentalidad del escalador que se siente como flotando sobre las nubes cuando se ve bien calzado. Este era el Rodríguez de la Fuente de hace unos años, el profesor que llevaba corbata, los gemelos en los puños de la camisa, el pelo cortado a navaja y se sentaba muy serio detrás de la mesa. Pero vivir para ver. El Rodríguez de la Fuente de ahora nada tiene que ver con aquel. Se ha dejado el pelo largo, va vestido a lo hippie, se sienta encima de la mesa. Vivir para ver. Ya sé que ahora están pensando los que a mí me gustan, que son los que piensan: no estamos de acuerdo contigo, Félix, porque tiene un agujero esa cajita que te han hecho en carpintería por donde un mono podría meter la mano, coger con mucho cuidado y sacarse el pajarito inerme y comerse. Oh, salvar al pajarito y a los pajaritos ha sido aquí en televisión una auténtica obsesión. Pero de nada han servido las campañas para proteger el medio ambiente, para luchar contra la contaminación. Todo ello, los temores de que ciertas especies puedan ser aniquiladas en las grandes ciudades debido a la cada vez más acentuada contaminación atmosférica. Juan, comienzan a ser... apague usted la radio, por favor. Se sabe ya por datos registrados en el... Yo creo que estos señores exageran. ¿No le parece, Juan?
Después de oír al del Cadillac, creo que no será necesario preguntar quién es el responsable de que las ciudades estén inundadas de humo o de que se nos haya olvidado ya de qué color era el cielo de las ciudades. Azul. A donde yo quiero ir es a una ciudad con un cielo azul, limpio, sin humos. Un cielo azul, limpio, sin humos. ¿Y todavía queda eso? Sí queda aún algo de eso, pero en los pueblos. ¿Podremos volver a los pueblos algún día? ¿A esos pueblos que hemos abandonado? Esto es lo que nos preguntábamos hace 6 o 7 años ya en televisión. Pregunto, ¿qué ocurrirá cuando dentro de 20, de 30 o de 40 años quieran volver, sientan la necesidad casi fisiológica de volver a sus pueblos, aunque solo sea para morir, los 5 millones de españoles que estos últimos años hicieron el hatillo y se instalaron en la ciudad? Imagino que los hermanos se pegarán por las pocas casas que queden todavía en pie. Y la tierra de los camposantos, la tierra de los camposantos se pagará a precio de oro. La ciudad nos ha seducido y todos hemos caído en la trampa del asfalto. ¿Se acuerdan ustedes del asfalto? 1, 2, 3. Todo es inútil. Se trata de un problema que ni siquiera fue capaz de resolver el 1, 2, 3. 1, 2, 3, responde otra vez. Un farol. ¿Un farol? Fluorescentes. Fluorescentes. Una candela. Una candela. Bombilla. Una bombilla. Un farol de barco. Un farol de barco. Señorita, un farol simple y un farol de barco dejará de ser siempre un farol. Menos faroles que aquí estoy yo para pagar. Pobre don Cicuta. Por cierto, se dice que vuelve el programa 1, 2, 3, aunque es muy posible que con otro nombre. En la tele, aunque siempre echan lo mismo, a veces cambian los nombres de los programas. También es verdad, en el fondo directísimo es lo mismo que Estudio Abierto. Qué bien le caló a Íñigo, el protagonista del televisor. Hoy se trajo, no te lo vas a creer, se trajo un pastor que va a cumplir 100 años y que aún está de pastor en Huelva. Y se conserva como yo, ¿qué digo como yo? Como Quique, corre detrás de sus ovejas y es feliz. Es un ejemplo. Ese pastor es un ejemplo para España entera. Ay, a veces los personajes de Íñigo no son tan ejemplarizadores como ese pastor. Que ha matado más de 100 de jabalíes a cuchillo. Y ha cazado, pues, bastante más de 100 de ardillas a mano. Que son aficiones bastante extrañas, ¿no es así, señor Peñaranda? Sí, en efecto. ¿Cómo se le ocurre a usted cazar jabalíes a cuchillo y ardillas a mano? Porque el cazar jabalíes a cuchillo es la cosa más grande que puede haber. Menudo depredador, si le coge a este Rodríguez de la Fuente. Como ven en televisión hay contraste de pareceres. Por esta pantalla aparecen los bichos más raros. Lo pueden hacer también de esta otra manera. Just believe that you can make your watches work. Deben creer con fuerza que sus relojes pueden comenzar a andar. And also try to feel psychologically some heat, even if it's psychological, go from your brain into your hand, into the watches. Y dice que traten de alguna manera de llevar el calor de su mente a través del brazo a los relojes. Even para if it's psychological. Incluso si es de tipo psicológico. Días después demostraría Fernando Esteso que hacer andar los relojes es la cosa más fácil del mundo. Con un simple así calentamiento de las manos y mis poderes, un momento, ya. Bueno, a lo mejor necesita más. Sí, ya va. No va. A lo mejor agitando, ¿no? Un golpecito. Nada, no va. Bueno, con un simple golpe. ¡Hoy va! ¡Va maravilloso! Lo que no es capaz de hacer un español, no lo hace nadie. Es que somos intuitivos. ¿Qué digo intuitivos? Somos geniales, aunque por ahí digan que estamos locos. ¿Estamos locos los españoles? Bien, en realidad yo creo que no estamos más locos que el resto de los demás países. Naturalmente, lo que pasa es que tenemos la sangre caliente. Por una calle de Triana un morito viene y va, chilaba verde. Y la música muy curiosa preguntaba quién será, si es Musa, si es Mustafa. El berebito, que es muy rubito, allá en el Cairo de una vez. Y la mujer para casarse.
con cantineras como Rosa Morena que nos echen a nosotros berebitos. Es la raza, no lo podemos evitar. Así te explica lo de María Pita en La Coruña, lo de Agustina de Aragón en Zaragoza, lo de Maciel en Londres. ¡Ay! ¡Qué valor le echó Maciel en Londres! Bueno, le echó lo que hay que echar y vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Basta ya de eufemismos. Estaba yo, plafones. ¿Plafones? Por supuesto que Marsillac y Rodero en Silencio Estrenamos querían decir otra cosa, no querían decir plafones. Por eso, cuando en 35 millones de españoles José Antonio Plaza pregunta a Camilo José Cela ¿qué tres vocablos podrían volver en 1975 al diccionario? Camilo José Cela dijo los tres vocablos en cuestión y a excepción de las cuatro puritanas de siempre, nadie se escandalizó. A todo el mundo le pareció bien. Era síntoma inequívoco de que había llegado la apertura. La apertura. 3 meses antes, Mercero ya se había planteado el tema en su Don Juan. ¿Que vamos a tener problemas? ¿Problemas? ¿Con quién? ¿Con la censura? ¿Qué cosas dice usted? Si estamos en la etapa de la apertura. Sí, pero dése usted cuenta de que apertura rima con censura. Si ustedes reparan en las tesis, en los trasuntos de las 2 obras más galardonadas de todas cuantas ha producido Televisión Española, Historias de la Frivolidad y La Cabina, observarán que siempre la gran preocupación fue la apertura, que se abrieran las puertas. ¿Quién lo abra? Nada, hijo, nada. Oye, que esto no se abre. Dice que esto no se abre. Ibáñez Serrador, en Historias de la Frivolidad, volvió a plantearse este tema de la dificultad para que se abrieran las grandes puertas que habían cerrado las puritanas. La Belle Époque. Al final, como han visto, se producía la apertura. ¡Ay, qué empeño en que ignoremos realidades como, por ejemplo, la maja desnuda! Somos puritanas, hermanas, hermanas, usamos tijeras, usamos tinteras, llevamos sombrero, guitarra, romano, tachamos lo feo, borramos la injusticia en el mundo entero. O que olvidemos cómo estaban las Indias cuando Colón descubrió América, que cómo iban a estar, como Dios las trajo al mundo. Muy bien, muy bien. ¡Las Indias! ¡Miradlas! ¡Allí están las Indias! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Además, como se demostraba en Historias de la Frivolidad, no hay nada nuevo bajo el sol. Y siempre, siempre existió el striptease. Este striptease, idea de Ibáñez Serrador, inspiró otro a Valery Lazarov en el Real Madrid, otro aún mucho más picante. Ay, señor, ¿por qué me has hecho tan mujer? Porque si no yo hubiera sido futbolista y sería de los mejores, pero no. Tan solo soy una mujer. Yo quiero, pero no me basto para contentar a 100.000 espectadores. Y no pasó nada, no pasó nada. Alguna puritana, las de siempre, repitió aquello de... El mundo está perdido. Perdido. Pero pocos fuegos había que apagar entonces cuando funcionaban las tijeras. Dime, ¿lo deseas? Me ha sabido a poco. Ahora al fin puedes besarme. Qué corto.
Hoy, hoy esto de los besos ya se ha superado, sí. Y en la propia televisión hay besos de padre y muy señor mío. Caramba con la pródiga, ¿eh? Pero para llegar a esto hubo de pasar mucho tiempo y ver muchas series americanas. Claro, todo exige un precalentamiento. Todo no va a ser llegar y besar al santo. Se temió que la popularidad de Roger Moore eclipsaría la popularidad de otros santos mucho más tradicionales. Pero no fue así. Por ejemplo, San Antón apenas advirtió la competencia. A propósito de San Antón, ¿qué hace usted, señor párroco, con estos productos que la gente ofrece al santo? Usted se los regalará a las pobres monjitas, ¿no? Hombre, las monjas no necesitan que yo les regale los productos que ofrecen a San Antón. Desde luego que San Antón no los consume. Pero, de todas formas, tienen un fin bastante social, bastante interesante para el pueblo. Pero las monjas no lo reciben. Pues si no lo reciben ellas, menudo negocio que tiene montado usted. Ay, pero qué cosas, decía aquel muchacho. En los años 60 desaparecieron muchos nombres del santoral, pero aparecieron otros candidatos a santos que iban camino de los altares. Al menos para que la Iglesia lo reconozca, hacen falta muchos milagros y muchas recomendaciones del Espíritu Santo. El Opus Dei las tendrá, qué duda cabe. Por supuesto, para llegar a los altares no hace falta ser del Opus Dei. También se puede llegar a los altares con sotana. Qué duda cabe que el Opus Dei era entonces el que más recomendaciones tenía. Pero ¿qué más da? Si no es uno, será otro, ¿verdad? La cuestión es que las recomendaciones jamás desaparecerán, como dice Marsillac. Nunca desaparecerán en este país. Inútil, es un problema de recomendaciones. El que no tiene padrinos no... Marsillac tiene razón. Marsillac casi siempre tiene razón, pero es polémico. Tal y como se reflejaba en el televisor, es un hombre que levanta grandes polémicas en las casas. Papá, que no, que es un rollo que no hay quien se lo trague. Quique, me preocupa mucho lo que estás diciendo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se trata de uno de los hombres más inteligentes y más agudos con los que cuenta España. Es un pedante que no le aguanta ni su tía. Si no hay más que verle cómo habla. Es un intelectual. Y todo lo que dice tiene una intención, ¿comprendes? Y una gracia. Además debe ganar mucho dinero con eso y con el teatro. Johan Cruyff gana más. Sí, para los chicos, Johan Cruyff se convertiría en el ídolo indiscutible. Pero unos pocos años antes, el que magnetizaba a las masas era... ¿Quién va a ser? Amancio. Y ahora que parece que Amancio ha vuelto por sus fueros, los hinchas del Madrid vuelven a cantar aquel himno que les compuso en su día Augusto Alguero. Estas hinchadas enfervorecidas tienen su justificación, porque hasta que han aparecido las asociaciones, un niño que, por ejemplo, naciese en Madrid no tenía más que dos opciones. Ya se lo decía Elisa Ramírez a su futuro hijo en el día de mañana. Hijo, algún día te vestirán o de blanco o de rojo y blanco. Menudo problema te aguarda el día de mañana. Si Dios no lo remedia, vas a nacer en Madrid. Y llegará el momento en que tengas que tomar una decisión importante. Quizás la más importante de tu vida. ¿Real Madrid o Atlético de Madrid? Deberás pensarlo mucho antes de decidirte, porque luego no podrás rectificar. ¿Blanco o rojo y blanco? No hay vuelta de hoja. En aquel tiempo el Real Madrid tenía infinidad de hinchas en todo el mundo que estuviesen donde estuviesen, seguían las incidencias de los partidos de su equipo. Sí, tal y como se vio en Simposium para la Paz, el hincha del Real Madrid estaba dispuesto a todo antes de consentir que se ofendiera el nombre de su equipo. Esto nos pudo traer graves, pero muy graves conflictos internacionales.
El fútbol ha influido poderosamente en las relaciones internacionales. En el fondo, el mundo es como un balón y durante estos últimos años las grandes potencias no han hecho otra cosa que jugar con él. Ya lo dijo Hermida cuando vino a Madrid a contarnos lo que no nos cuenta desde Nueva York. Todo consiste en arrojar un balón y el otro coge el balón y sale corriendo. Si no te frenan, tú corres. Si nadie ha frenado a esa iniciativa ruso-norteamericana, si no se le ha puesto un obstáculo, una cooperación, lo que se quiera, ha ido con el balón hacia adelante. Hermida tiene ideas claras. Lo que pasa es que nosotros no le entendemos a veces lo que en realidad él quiere decir. Recuerdo aún, cuando estuvo en Madrid le preguntamos ¿qué hubiera ocurrido en el mundo de no haber muerto Kennedy? Esa es una pregunta que se hacen millones de norteamericanos. ¿Estaríamos hoy en esta disyuntiva, en esta vicisitud? No. No, señor, no. El mundo de no haber muerto Kennedy no tendría a Kennedy como presidente de los Estados Unidos, ya claro está. Pero una generación se habría realizado. Generación que no se realizó, la que llamamos de los 60. ¿Qué quería esa generación? Era bastante idealista. Una generación más idealista, la de los años 60, puede ser, aunque estamos más de acuerdo con lo que le decía Elisa Ramírez a su hijo en el día de mañana, que ya no hay generaciones. Ya no hay generaciones, pero sí hay momentos, hijo mío. Y creo que tú vienes en un buen momento. Un momento de evolución. ¿Qué es la evolución? ¿Cómo te lo diría? Ya está. Igual que en la moda, pasar sin transición de la maxifalda al short de la noche a la mañana. Por cierto, a propósito de short, el otro día estas puritanas. Lo siento. Lo siento, ya tendremos otro día la oportunidad de terminar la historia del short. Les decía en un principio que había una vez un muchacho que quería arreglar el mundo. Pues bien, ese muchacho se conforma ahora con vivir para ver.